y hoy quería centrarme un poquito en la edificación porque hacemos por medio de la gracia que hemos recibido. Y yo creo que son días donde a veces parece que no sucede nada. Y yo siempre pienso cuando hablo de edificación, yo no sé si a usted le gusta tener algún trabajador, no sé cómo le dicen acá, en Brasil dicen pedreros, ¿no? En Argentina, albañiles. No sé si alguna vez usted tuvo que hacer algo en la casa con algún albañil, que siente que camina y hay arena dentro de la casa y que usted quiere hacer algunos arreglos, pero todos los días lo va a ver. ¿Y cuánto falta? ¿Cierto? Y tiene su tiempo, lleva su tiempo, y a veces usted quiere arreglar y ve que la casa le falta, pero de pronto empieza a ver la finalización, y lo lindo es saber que cuando se termina le queda una pared construida, una casa transformada y que podemos disfrutar. Y estos son días también donde no quiero comparar que está diciendo cuándo se van, pero sí es como que empieza como un desorden santo. Y es que Dios está poniendo en orden. Y una de las características que tiene la gracia que opera en estos días es como que parecería que desarma todo, pero lo está llevando al orden de Dios. Y no digo que acá no esté, sino que está, pero los edificadores tienen esa particularidad que viene de parte de Dios, porque necesitamos poner en el orden de Dios lo que Él ha establecido para estos días. Así que estamos disfrutando muchísimo porque sabemos que cuando esto termine veremos cosas que Dios ha edificado, ni siquiera yo ni ningún orador, sino la vida del Espíritu ha edificado en cada uno de nosotros, y eso es el disfrute que tenemos que tener de parte de Dios. Y eso tiene que ver con una anticipación de ya celebrarlo. Yo puedo estar viendo algo, pero yo sé que el Espíritu, algo de Dios le ha mostrado a usted, y usted pueda capturarlo en el Espíritu y saber que, aunque como hemos tenido anoche y todas las ministraciones, que seguramente que algo tuviste que dejar, ¿sí o no? Porque yo creo que cada vez que Dios nos habla, hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar. Y no las hacemos como antes las dejábamos en el altar, sino que nos estamos despojando, porque entendemos que la construcción, que lo que Dios está haciendo, necesitamos sacar de nuestro, vamos a decir, de nuestra alma, de nuestra vida, cosas que la verdad se volvieron irrelevantes a la hora de lo que estamos edificando. ¿No le pasó eso? Porque el peso de su gloria es tan grande que nosotros empezamos a ver desde la perspectiva eterna. Empezamos a ver desde otra dimensión, de una dimensión de Dios, y vemos las cosas de otra manera. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno es que en esta mañana, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, leer, y traigo los saludos de mi esposa que les manda. La verdad que el amor que ustedes tienen, que es el mismo que está en nosotros, pero ustedes lo expresan mejor, lo estamos disfrutando de una manera gloriosa. Y estamos como decimos en Argentina y en Córdoba, re bendecidos. Allá en Córdoba te dicen, sí. ¿No? Yo soy de la provincia de Córdoba, pero no hablo así, no tengo ese lenguaje. Pero damos gracias, de verdad. Y dice la palabra de Dios aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, mirá lo que está al lado, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Diga, participantes conmigo de la gracia. Y de eso se va a tratar en esta exposición. Lo primero, queremos entender que como hijos de Dios fuimos llamados no solamente a caminar y a movernos en su gracia, porque una vida sin gracia es tal cual, sin gracia. Es una desgracia. Gracias por su colaboración. Sentí que me faltaba una parte y ahí está. Entonces, una vida, si vivimos sin gracia, se volvió una desgracia. Por eso el diablo es un desgraciado, ¿no? Definitivamente. Y nosotros somos gente agraciada, que por su gracia estamos viviendo, estamos caminando. Yo siempre digo que la gracia de Dios, yo como soy muy viejo, hemos tenido la oportunidad de ver muchas cosas. Yo vi el Apolo 11 llegar a la luna. No sé si alguno lo vio. En video después. Pero ¿se acuerda cómo bajaron los astronautas, los que vieron?
Yo vi caer el muro de Berlín. Vi muchas cosas que la generación lo ve por YouTube. Nosotros ese día estábamos en mi casa los que son latinos, como todos acá, que estábamos con la antena, ponelo ahí se ve. Y no se veía nada, eran todos puntitos, y se sentía, aquí Aldrin, Scully, todas así, y se bajaban así, ¿no es cierto? Y bajaban así, y caminaban, y todos, ¡wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y la gracia la gracia de Dios en nosotros, déjeme poner este ejemplo, si no le gusta, busque uno mejor. La gracia de Dios es todo lo que tenían los astronautas para caminar en la luna, si no, nunca hubieran podido caminar. Y Dios nos ha revestido de su gracia para que podamos vivir. Es el oxígeno que tenían Armstrong, Aldrin, no sé si lo digo bien, Aldrin y Collins, que llegaron por primera vez a la luna y caminaron bajo esas buzos, no sé cómo se llamaba. Creo que también nosotros hoy nos podemos ver en la gracia de Dios, poder funcionar en este ambiente que es tierra, pero manifestando todo lo celestial que hay en nuestras vidas. Todo lo del cielo que pertenece no es algo raro, sino es algo normal que opera en la vida que está llena de su gracia en los días que nos tocan vivir. ¿Sí o no? No estamos acá, como decía el apóstol Rafael, no estamos acá asustados por la Agenda 2030 ni por todo lo que está pasando. Al contrario, lo tomamos como un desafío de parte de Dios para expresar y manifestar esa gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces dice Pablo que la palabra de Dios, voy a ser puntual en esto, estando persuadido que desde el que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros nunca podremos hacer la obra de Dios, porque precisamente es la obra de Dios. Solo colaboramos con la obra de Dios por medio de la gracia. Entonces, es imposible yo como humano hacer la obra de Dios porque es divina, pero nosotros como participantes de esta gracia que hemos recibido, estamos colaborando con la edificación. Estamos colaborando, cada uno de nosotros somos colaboradores. Dice Pablo, téngannos los hombres por siervos, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Y en el capítulo 3 también de Corintios está diciendo que nosotros somos, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Son solamente colaboradores. Entonces estamos colaborando en la edificación. Y esto es maravilloso. Entonces, qué bueno que la misión que tenemos como colaboradores y edificadores que implica perfeccionar como portadores de la gracia y como entendidos en los diseños de Dios. Nosotros, ¿por qué nos encontramos aquí con el apóstol, con los apóstoles y con ustedes? Porque estamos mirando el mismo diseño. Estamos mirando la misma edificación, estamos mirando el cuerpo de Cristo, estamos mirando a Cristo, estamos mirando su iglesia, pero sobre todo estamos edificando conforme a lo que estamos viendo de parte de Dios. Y eso solamente lo podemos hacer porque Dios nos ha hecho partícipes, Dios nos ha hecho participantes de esta gracia. Vamos a ir entrando de a poquito en el tema. Por eso la misión que cada uno hemos recibido viene de parte de Dios. No viene de un ministerio, solamente viene de parte de Dios y no es eventual, ni tampoco circunstancial. Es algo que es procesal y que se manifiesta en una cultura de cuerpo. Y esto es importante que nosotros podamos entender, que todo lo que hemos recibido de parte de Dios no tiene que ver con eventos, ni tampoco tiene que ver con algo circunstancial, sino tiene que ver con algo eterno que Dios nos ha dado para que nosotros podamos edificar. Ahora nosotros tenemos que entender, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, que vamos teniendo una mente que realmente estamos siendo procesados y empezamos a entender de alguna manera por el Espíritu, yo no sé si en estos días lo has visto, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios ha puesto en tus manos, la envergadura de lo que Dios nos ha dado para que podamos edificar en estos días. Y eso es importante, que nosotros lo podamos ver, porque si no nunca vamos a entender a qué Dios nos llamó, a qué Dios nos entregó, qué es lo que tenemos que edificar. Por eso, cuando Dios llamaba a los hombres y llamaba a las mujeres, una de las cosas primeras decía, no quiero saber nada. Cuando Dios lo llama a David, o cuando Dios trabaja con David y lo unge, ¿cuántos días pasaron para que David fuera el rey? Casi 20 años. Ahora, una cosa de nosotros no estamos
en estos días diciendo que vos sos pastor, sino que estamos listos y estamos identificando la gracia que Dios ha depositado en tu vida, lo que Dios ha puesto en tu vida. Y eso es importante, no es que vas a hacer ya, sino entender la mente de procesos que tenemos en Dios. Y creo que un elemento fundamental para entender los procesos de Dios es la gracia. Todos los que estamos acá tenemos historias con el Señor. Todos los que estamos acá tenemos vida. Hemos pasado por diferentes situaciones, por diferentes momentos de dificultades. Yo me acuerdo cuando fui al médico, me dijo, tenés el 40% de que no tengas cáncer. Entonces le digo, tengo el 40%. Pero resulta que tenía cáncer. Y cuando empezamos a tratar esto, justamente, y el médico, viste que son esos médicos que te la cantan. Y yo, ¿de qué murió tu papá? De cáncer de esto, voy a decir, de próstata. Dice, vos tenés la espada de Damocles hacia arriba. Porque todos los varones, así me la chantó. ¿Qué te pasa? Le digo, es el diablo hablándome ahora. Entonces, sí, porque son bravos. Ahora, qué bueno que pudimos en este proceso. No es que generamos mayor oración, sino que en poder identificar, estar seguros en el Señor de que todo era parte de un proceso que Dios tenía que ver con mi vida. Bueno, se la cuento rápida, después todo fui sanado, el Señor me sanó, hice todo lo que tenía que hacer. Pero en ese tiempo no es que me volví más atento, sino que estuve en ese tiempo atento a lo que Dios nos estaba hablando. Y cuando el médico me dijo la operación que te tengo que hacer, que después no me la hizo, y le digo, ¿cuál es el espesor que hay entre lo que usted tiene que dividir y lo que tiene que quedar? Y él me dijo así, es el espesor de esto, así. Tiene que ser quirúrgico, de una manera que lo que tiene este papel, me dijo así, lo que yo tengo que dividir, porque eso la operación que te voy a hacer es robótica y te puede dejar muchas secuelas. Gracias a Dios no hizo nada de todo eso, porque Dios se anticipó, encontramos otro tratamiento. Ahora, yo creo, y vengo a decírselo de parte de Dios, mi esposa hablando recién, estos son, y él estuvimos hablando de que ella sentía que estos son días de una cirugía que Dios está haciendo en nosotros, por medio de la palabra y por medio de su espíritu, porque sabemos que la palabra es espada de doble filo, y que Dios está haciendo una cirugía por medio de una edificación dentro de tu espíritu, de tu vida, y que lo está haciendo bajo su gracia, con la anestesia que se llama gracia, que no te das cuenta, pero cuando salgas de acá te vas a dar cuenta de cosas que Dios estirpó de una manera gloriosa, de una manera que quizás, como hablaba y testificaba anoche esta hermana, que Dios está estirpando no solo tumores, porque son cosas que hoy la ciencia en cierta medida ha avanzado, pero hay otras cosas peores que todavía están en nuestra alma, que necesitan ser liberadas, despojadas. Entonces, lo que quería decirles en lo que veníamos hablando de cuando Dios lo llama a David, que nosotros tenemos que pasaron 20 años. Yo creo que por medio de la gracia no tenés que esperar 20 años, pero lo importante es que nosotros hoy tenemos que identificar a lo que Dios nos llamó, pero sobre todo acompañarlos por medio de la vida del Espíritu y en lo que Dios determinó. Y cuando estaba pensando en esto, pensaba en Job. Job 1, versículo 7 dice así, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese cómo lo llamó el Señor, siervo. Y encontramos en esto 4 características. Número 1, era temeroso de Dios. Dice varón perfecto. Y esto cuando habla de varón perfecto nos habla de la madurez. Y todas estas palabras eran palabras proféticas refiriéndose a Cristo. En el libro de Job, Cristo estaba en el capítulo 1. Varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios y apartado del mal. Varón perfecto es un varón maduro. Varón recto significa que no se dobla, que no tiene un doble comportamiento, que es coherente a lo que está creyendo y a lo que está viviendo. Temeroso de Dios es alguien que puede combinar la valentía con la reverencia. Y como se es valiente y reverente, solo Dios puede ser así. Y apartado del mal.
Acá vemos las 4 expresiones de Job, nos hablan proféticamente de Cristo. Por eso muchas veces tenemos que entender que en los procesos, en la Biblia, la palabra proceso también se habla de la palabra prueba. Diga prueba. Y Job sabemos que fue procesado también por Dios. Necesitó llegar al capítulo 42 para decir, ahora, Señor de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no termina ahí, porque después le dijo, bueno, querés vivir en la plenitud, tenés que ir a orar por tus amigos, por todos los que hablaron mal. ¿Qué decía el apóstol estos días? Prepárate para que te critiquen, prepárate para que hablen mal. Y después del capítulo 42, Job entra en otra dimensión y le dice, tenés que ir a orar por tus amigos, por aquellos que hablaron mal, porque el Señor estaba, podríamos decir, enojado con ellos. Entonces, qué bueno es que también en estos días entendamos los procesos de Dios. Porque todavía estoy en la primera parte, en la buena obra que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, que no ha terminado. Y es una obra de perfeccionamiento en nuestra vida, donde lo que se va a ver en estos días es su obra edificada en nosotros, que no es otra cosa que Cristo aumentado en cada uno de nosotros, aumentado en nuestra vida, aumentado por medio de la expresión, de saber que los edificadores se van a ir, van a recoger todas sus herramientas, pero vas a ver algo edificado. Por la gracia. Quizás hoy no lo veas, pero tienes que estar atento y verlo en el Espíritu. Entonces, la prueba en nuestra vida saca la medida de Cristo del corazón del hombre. La prueba, los procesos, ¿qué van a sacar en este tiempo? Una medida mayor de Cristo. Agárrese lo que viene. Pero la tentación saca la medida de diablo que hay en el alma humana. Toda tentación va a sacar una medida también del diablo que hay muchas veces en el alma del hombre. Por eso de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de romper todo aquello, de todos los estorbos que puede haber en nuestras vidas. Los procesos son parte de nuestra vida, a donde Dios nos va llevando y nos va a depositar en un tiempo mejor. Los procesos no vienen a destruir, sino a formar a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es necesaria la gracia. Por eso me gusta, como lo dice el apóstol aquí, estando persuadido, estando totalmente convencido del que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Dios está perfeccionando al perfecto por medio de su Hijo en cada uno de nosotros. Y a través de las gracias ministeriales está siendo perfeccionado, no Gabriel, es Cristo en mí. Para que sea más claro, más evidente, más coherente con lo que Dios está haciendo. Entonces, sigamos un poquito más adelante. Entonces, dejamos que la prueba saca, los procesos en nuestra vida sacan una medida de Cristo de nuestra alma. Yo creo que toda edificación que Dios hace, vemos una medida de su Hijo en cada uno de nosotros, hasta que lleguemos a la altura de este varón perfecto. Esto es lo que yo veo por el Espíritu que Dios está edificando en cada uno de nosotros. Por eso, de eso se trata el Evangelio de la gracia. El proceso en nuestra vida dice que has considerado a mi siervo, y comienza por un siervo. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar un siervo? Hasta ser aprobado. ¿Cuál es no el final, pero hasta dónde llega un siervo? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Hasta dónde? La palabra siervo viene de una palabra doblo, que quiere decir esclavo. Entonces, ¿hasta dónde es? Hasta llegar a ser aprobado. Dios está llevándote a ese tiempo donde cada día estamos experimentando su gracia que nos lleva para ser aprobados. No podemos edificar con gente que no está siendo aprobada. Podemos ser aprobados por nuestro hermano, pero Dios nos está llevando. Toda prueba te aprueba. Por eso digo que estos son días donde Dios te está aprobando. No sé si alguna vez ha visto cómo se construyen las casas, que es el banco hipotecario. El banco te puede dar el préstamo y te da cierto dinero, te abre y empezaste a edificar una casa. Pero para seguir con la segunda etapa tiene que haber una certificación del banco para que te habiliten más dinero.
Yo creo que estos son días donde Dios está certificando la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, porque viene una habilitación para una nueva etapa, para un tiempo de lo que Dios está construyendo a través de la gracia que opera en tu vida. Tómalo en el Espíritu, porque esto lo estoy recibiendo ahora. Dios está certificando por medio de las gracias ministeriales, está certificando la vida de su Hijo en tu vida, pero eso quiere decir que entra en un tiempo de habilitar para edificar mayormente la envergadura de su Hijo, la gracia, por medio de su gracia, todo lo que te ha mostrado para este tiempo. Yo aprendí algo. Cuando nosotros tenemos un proyecto llamado Cristo en nuestra vida o lo que estamos viendo de parte de Dios, lo tenemos que tener. No tenemos que ser improvisados. Bueno, ahora voy a entrar en esto. Ya Dios nos ha mostrado. Usted tiene que guardarlo en su corazón, porque viene el tiempo de la habilitación de lo que Dios te dio. Y eso la palabra de Dios dice, aquellos que fueron aprobados para que se les confiase el evangelio de su Hijo. No sé si me está entendiendo. Por eso nosotros somos participantes, diga, participantes de su gracia. La palabra participante, o sea, se traduce de una palabra comunión. Y la palabra griega significa más que el simple disfrute de una compañía mutua. Se refiere a participar de todos los aspectos de la vida, lo cual hacen los creyentes de toda una asociación mutua en Cristo, y es el producto de pertenecer los unos a los otros por medio de la fe. La palabra participar viene de una palabra koinonía, que seguro que la sabe, pero la palabra koinonía, que tiene muchas acepciones, entre una de ellas, comunión, es participar de lo mismo y del mismo. Dios nos ha llamado a esa participación, a esa koinonía. Por eso se dice que Pedro y los apóstoles eran koinonos, eran socios en el trabajo de la pesca. Esta es una palabra griega que se usaba mucho y habla de asociarnos, de juntarnos. Por eso yo siempre digo que una de las peores carátulas legales, estábamos hablando con el apóstol acerca del nuevo pacto, como algo realmente Dios no es legal, pero Dios no es legalista, pero hablamos de la legalidad de Dios en todas sus cosas, y por eso una de las peores carátulas que te pueden poner en un juicio es asociación ilícita. Y esa no es escarcelable. Cuando te ponen ese título, yo no soy abogado, pero he estado muy cerca. Cuando te ponen ese título de asociación ilícita es escarcelable. Nosotros fuimos llamados a una asociación lícita porque Dios nos ha hecho participantes por medio de su gracia para que participemos y colaboremos en la edificación y en la expansión del reino de Dios sobre toda la tierra. Yo la verdad que cada vez que pienso en esto, pego 3 saltos, toco el techo y bajo y doy gracias al Señor, porque yo me hubiera descalificado para eso. Yo nunca me hubiera convocado, pero Dios en su gracia nos convocó y nos hizo participantes de su gracia. Nos asoció, nos hicimos uno en Él. Por eso la palabra comunión, la palabra comunión es participar de lo mismo y del mismo. Participamos del mismo, de lo mismo. Ahora, la palabra comunión también es entrar juntos con otros en un asunto de negocio. Segundo, es compartir la opinión, sentimientos o cualidades de otra persona o cosa. Y tercero, dar parte, comunicar. Es muy rica esta palabra que no tengo el tiempo para verla toda. Por eso nosotros fuimos llamados a participar del Evangelio del Hijo. El Evangelio nos hace partícipes de todo lo que contiene el Evangelio de su Hijo. El Evangelio nos hace partícipes de todo lo que contiene el Evangelio del Hijo de Dios. Y esa es la vida de Cristo vivida en cada uno de nosotros. Ya les voy a explicar un poquito del Evangelio del Hijo y el Evangelio de la gracia. Por eso es vivir por la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Nosotros estamos viviendo por la vida de su Hijo, que Dios nos ha hecho partícipe. Por eso Pablo decía a los filipenses,
de todos nosotros que participamos de esta gracia. Dios nos ha hecho partícipes. Hermanos, yo cuando hace muchos años atrás estuve viendo esta palabra participantes, el poder de la participación. Cada uno de nosotros fuimos llamados a participar de este evangelio de gracia. Por eso nos volvemos totalmente dependientes del Señor cuando caminamos en el evangelio de su Hijo. Y entendemos que nuestra dependencia cada día se vuelve mucho más afinada. Pero no solamente somos dependientes, sino que somos interdependientes. Como cuerpo, somos dependientes y somos interdependientes. Pero nunca somos del Valle independiente. Me salió un chiste. Usted puede ser dependiente, interdependiente, pero nunca independiente. Y eso es lo que hace la gracia. Es una bomba a la independencia para caminar en la dependencia y en la interdependencia. Porque es su gracia el lubricante que hace que nuestras relaciones sean duraderas, poderosas y que lleven al destino de que Dios ha determinado como cuerpo. Nosotros no estamos edificando a uno, estamos edificando un cuerpo. Estamos edificando una casa que es orgánica también y que también es física, que habla de materiales. Y esto es un misterio, no lo llegamos a comprender, estamos recién empezando a entender. Por eso somos, diga conmigo, somos participantes de la gracia. Y esto es algo maravilloso porque es Dios que nos introduce en Él para que nuestro vivir sea Cristo. No es algo que a mí se me ocurrió, una idea genial, sino que Dios nos introduce. ¿O alguno de ustedes se acuerda cuando nació? Que se iba por el útero y le decía a su mamá, acá voy, estoy por salir. Ni se acuerda. ¿Se acuerda el día que nació? ¿Se acuerda cuando usted tenía un mes? No se acuerda, pero usted sabe que está acá, que nació. Dios nos ha introducido a su útero, Dios nos ha introducido a su vida. No es una elección tuya. Dios en su presciencia nos escogió a cada uno de nosotros para que seamos sus hijos. Y no solamente eso, sino para que seamos sus participantes, colaboradores de gracia en esta tierra, en todo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y eso sería una asignación. Entonces, no quiero adelantarme un poquito. Por eso nosotros es importante que para funcionar como un edificador de la gracia podamos perder nuestra propia vida, para que edifiquemos desde su vida. Porque en su vida, como ha hablado estos días los apóstoles, recibimos la plenitud de vida. Si no fuera por su gracia, siempre caminaríamos a medio. Cuando usted no tenía ¿cómo andás, hermano? Y ahí estoy, ¿viste? Luchándola, peleándola. No llueve, pero por lo menos gotea, ¿viste? Y el diablo ni hablar. Anoche no pude dormir, el diablo me volvió loco, unos ruidos en el techo. Era el gato, el vecino que andaba por ahí. Claro, tuve un sueño tremendo, había comido como estaba haciendo la dieta del zoológico. ¿Sabe cuál es la dieta del zoológico? Comer como un animal. Y quedó mal, y después es el diablo, ¿no? Que si comí como un animal. Ahora, decirle, es bueno que pierdas tu vida para que te dejes inundar de la plenitud de Dios. Su gracia, diga conmigo, su gracia es suficiente para finalizar y terminar todo aquello que Dios nos encomendó. Nada en tu vida y nada en nuestra vida va a quedar inconcluso, más allá de que algunos se encarguen, pero todo lo que Dios nos ha encomendado en su gracia va a cumplir el fin y el propósito que Dios desde su presciencia te encomendó cuando tú todavía no habías nacido. Dios lo había determinado en tu espíritu. Por eso cuando nos sumergimos en su verdad, vamos a encontrar cosas que ni siquiera nosotros sabemos, pero que Dios en su presencia, por eso yo creo que, hermano, la conclusión de nuestra vida no es una conclusión, bueno, me hubiera gustado hacer esto. No, lo hemos cumplido todo.
Y el día que vos te vayas de esta vida te vas a ir feliz sabiendo que Dios, todo lo que te encomendó por su gracia, lo has cumplido. Ahora, desde la mente carnal y desde la mente natural existe una palabra que no lo voy a hablar ahora, es la insatisfacción. Y esto, ¿sabe de dónde viene? Del huerto. Lo hago rápido. Cuando Dios puso a Adán y Eva allí en el huerto, había árboles. Había un árbol de la ciencia, del bien, y había un árbol de la vida que estaba en el centro del huerto. Hermano, cuando Adán se levantaba a la mañana, lo primero que se chocaba era con el árbol que estaba ahí adelante. Pero vino Satanás, porque en el árbol es como acá, yo voy a decir que es como acá para quedar bien con los ecuatorianos. Adán tenía toda la verdulería ahí. Todas las frutas que se le pueden ocurrir en todo el bosque, en todo lo que tenía. Pero apareció alguien a Eva diciéndole, pero che, ¿has considerado esto? ¿Consideraste? Me salió el argentino. ¿Has considerado esto? ¿Has considerado? Y entró la insatisfacción. Y este es un espíritu que opera en nuestros días. Y lo único que nos trae suficiencia y plenitud de vida es su gracia. Su gracia nos es suficiente. Pero cuando no funcionamos en la gracia, opera un espíritu de insatisfacción. Y eso es producto de las tinieblas. Porque desde ahí empezó en Eva y a trabajar dentro. No fue un día, fue un proceso. En un proceso de insatisfacción. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos. Otro día estaba leyendo el libro de Romanos capítulo 1 y está hablando de 36 pecados que habla ahí Romanos. Un espíritu de insatisfacción. Por cuanto no dieron gracias a Dios, Dios los entregó. Se volvieron necios en su razonamiento, porque fuera de su gracia no hay nada que pueda satisfacer tu alma. Tu alma se vuelve como un agujero negro que no hay nada. Pero nuestra alma desde el Espíritu debe ser gobernada, porque la plena satisfacción no la encontramos en las cosas de los hombres y de las mujeres. La plena satisfacción la encontramos en la vida de su Hijo, que por medio de su gracia nos hace suficiente, porque Él es el todo suficiente operando en nuestra vida. ¿Usted sabe edificar con una persona insatisfecha? No está bien en el trabajo, no está bien en la casa, no está bien en la iglesia, no está bien en ningún lado. Siempre algo le falta. Pero cuando caminamos en su gracia y somos edificadores por medio de la gracia, entramos en un estado de plenitud, de satisfacción, de gozo y de alegría que viene del Espíritu. Yo ahora cuando fui a África le decía a Adela, mirá los chicos. ¿Sabe con qué juegan los chicos? Como jugábamos nosotros cuando éramos chicos. Chicos. ¿Vieron las ruedas de bicicletas viejas corriendo con eso? A mi nieto anda a darle una ruedita de esa. Mira, jugando con piedritas, haciendo cositas de barro, no saben lo que es un celular. Yo agarraba y le sacaba una foto, me hacía una selfie y los pibes. Había chicos que nunca se habían visto, no se ven. Pero los ves, no voy a llorar. Los ves y están felices, porque Dios nos hizo que seamos plenos en Él, pero Satanás se encargó de poner un sentido de insatisfacción que nada te llena, y eso llegamos a extremos, como está entrando el hombre hoy, en extremos donde nada puede llenar. El alma se volvió un agujero negro donde nada, todo se lo chupa, nada te satisface, pero por medio de su gracia y por medio del Espíritu, hoy la vida de Dios está llevando a un estado de plenitud. Por eso el árbol no estaba al costado, estaba al medio. Nos habla de la centralidad, nos habla del gobierno de Dios, nos habla de la vida. Voy a seguir. Entonces, quedándonos en que algo debemos perder. Dice Pablo en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, diga, para dar testimonio del qué, para dar testimonio del qué, del evangelio de la gracia. Tranquilo, hermano, tus días van a concluir como dice aquí. No estimo mi vida como preciosa, porque el gozo es terminar conforme a lo que Dios me ha encomendado, a un evangelio de la gracia. Ahora, ¿qué es el evangelio de la gracia?
¿En qué se especializa un santo, un varón, una mujer del cuerpo cuando anuncia el evangelio de la gracia? Se pasa la vida o nos pasamos la vida explicando sin poder entender cómo nuestra vida por medio del Espíritu somos uno en Él. Es un misterio. No sabemos. No hemos hecho nada, sino que Dios nos ha hecho partícipes en su vida. Ahora sigamos adelante. La gracia es la explicación detallada de cómo vamos a vivir hasta los últimos días de nuestra vida. ¿Cómo va a vivir hasta los últimos días de su vida? ¿En qué va a vivir? En el evangelio de la gracia de Dios, en el evangelio de su Hijo, predicando. Esta palabra es fuerte porque dice, pero de ninguna, mire lo que dice acá, de ninguna cosa hago caso. Y eso diga conmigo, ese es entrenamiento. Eso es entrenamiento en su casa. Eso es un comportamiento que aprendemos. Pablo lo dice en Filipenses también. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. No es esa que viene un pastor y te pone la mano en la cabeza. Es un comportamiento aprendido por medio de su gracia. Yo veía eso, le preguntaba a Adrián estos días sobre vos, Alejandro. Y comprendí en el Espíritu que estos son tiempos donde Dios te ha llevado a eso. Y ¿sabes qué? Yo veía eso sin saber nada, no sé nada de tu vida. Pero he visto en vos el gozo del Señor y la vida del Espíritu, que aún en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, has demostrado la vida suficiente de Cristo, porque no hay insatisfacción, solo la plenitud de su Hijo te hace expresar la realidad de lo que está dentro tuyo. Y sos un testimonio vivo de su gracia. Sos un testimonio vivo de su gracia en esta iglesia, en esta casa. No sabía, pero te vi así ayer cuando estabas tocando la batería. No sé lo que te ha pasado, pero tus días van a terminar, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. No vas a terminar en vergüenza, sino en gloria. Y dice, para dar, y me gusta esta palabra, para dar testimonio. Sos un testigo de este evangelio de la gracia, y esto es entrenamiento, esto es capacitación, esto es vida del Espíritu, esto es morir cada día para que Él gobierne por encima de nuestras emociones, para llevarnos a un estadio de autoridad que no viene por una capacitación humana, sino que viene por haber estado en las mismas aflicciones de Cristo, rindiéndonos cada día y muriendo a nuestros deseos para que sea la voluntad del Padre la cual gobierna. No me pida que lo repita, pues no lo puedo repetir más. Nosotros estamos, diga, en el evangelio de la gracia. Su gracia es el elemento de cómo Dios nos hizo uno en Él. Nos participó de la familia de Dios, nos ha hecho partícipes, nos hace participar. Yo nunca me hubiera hecho partícipe de mí mismo. Porque no, si fuera por méritos, como hablamos de la meritocracia, jamás yo me lo hubiera. Pero tengo mis hermanos, tengo 5 hermanos, somos 7. Hace poquito en la pandemia falleció mi hermana, que tenía trasplante de riñón. Le dijeron que iba a durar 8 años, pero vivió 25 años con el riñón. Una fonoaudióloga muy conocida en la ciudad. Y yo pasaba por su casa y había cola de gente esperando para atender a sus niños. Y en la pandemia los médicos le dijeron, Liliana, no atiendas a nadie, yo voy a seguir con lo que Dios me ha dado. Y trabajó y se enfermó por uno de los niños y falleció. Pero entendí que su vida era la causa de Cristo era más fuerte que las circunstancias que le habían tocado. Nuestras vidas nunca terminan en tristeza. Nuestras vidas terminan en victoria porque concluimos la buena obra que Dios nos encomendó en su Hijo. No nos victimizamos para que la gracia sea vista. No existe la victimización en el reino. Somos hijos triunfantes, poderosos en Cristo Jesús, que expresamos la realidad de un gobierno. Por eso su gracia entiendo que es el elemento de cómo Dios nos hizo uno en Él. La gracia, yo noté esto, la gracia es el lubricante, es el aceite que lubrica las fricciones. ¿Cómo opera el Evangelio de la Gracia? El Evangelio de la Gracia opera en la iglesia cuando empieza a haber roces entre los miembros del cuerpo de Cristo.
Porque que no hay roce, no me lo diga que no. Y sobre todo cuando se hacen estos eventos. Porque usted puede ser muy santo hasta que empieza a trabajar con otro santo. Y no sabe los demonios que se sueltan ahí. Porque cuando todo va bien, amén, gloria a Dios, y de pronto viene el líder y dice, sí, acomodaste mal la silla. ¿Qué pasa? No hay amor acá. Desatendiste al apóstol que llegó y no lo atendiste. Fue a tomar café y está desenchufada la cafetera. ¿Dónde está? Che, no hay amor acá. Se sueltan todos los diablos. Entonces, el evangelio de la gracia empieza a trabajar donde hay roces en los miembros de Cristo. Cuando empieza a aparecer el dolor, aparece la gracia. Aparece la gracia, Alejandro, porque gracia siempre es el ámbito donde vivimos en paz. Donde vivimos en paz. Es el lubricante. Un motor sin aceite tiene un potencial impresionante. ¿Sí o no? Alguna vez se olvidó de echarle aceite, se fundió. Y siempre estamos mirando la medida. Y estos son días donde estamos mirando la medida, no por andar cuidando, sino cuánta gracia, porque vienen días de fricción. Porque los motores funcionan por cierta fricción. No soy un experto en ingeniería mecánica, pero si no hay aceite, un elemento fundamental, tu motor no va a ningún lado. Y la gracia, el evangelio de la gracia tiene eso, que lubrica nuestras relaciones para que los roces no traigan dolor, sino que potencien y hagan el avance de su reino en días donde tenemos que ir mucho más rápido. No tenemos que estar mirando, bueno, es así, sino que su gracia, en su gracia hace que podamos funcionar de una manera mucho más rápida y nos volvamos funcionales en su propósito eterno. Por eso el saludo apostólico siempre era gracia y paz. Y la narrativa apostólica en el Nuevo Testamento encontramos más, sobre todo en las cartas, ni en los evangelios, pero en las cartas apostólicas, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, encontramos más de 76 veces esta expresión, gracia y paz. Por eso gracia y paz, porque la gracia es la que propicia la paz. La gracia es un ámbito que propicia paz. Yo ayer veía cuando oré por hogares donde había maltrato. Pero no un maltrato, que quiero decir esto, sin gracia. Porque maltrato no es solamente que te griten, que te insulten, es operar sin la gracia de Dios. Porque fricciones va a haber siempre. Pero la gracia, por eso la gracia y la paz, porque la gracia siempre va a proporcionar un ámbito de paz. Nosotros no somos edificadores sin gracia, somos edificadores por medio de la paz de Dios que opera en nuestras vidas. Por eso lo único que destraba nuestros problemas, y voy a decir así, el apóstol Ben lo habló muy bien, y voy a decir algo así. Yo lo veía esta mañana. Lo único que destraba nuestros problemas no es un café, ni una lágrima. Nosotros necesitamos tomar un café con lágrimas, pero sobre todo con gracia. Porque cualquiera te puede invitar a tomar un café, pero lo único que va a destrabar tus dificultades es su gracia. Por eso un edificador de la gracia, lo que no se pudo hacer en años, en un momento, una palabra de gracia te libera y te lleva a una dimensión que nunca viviste. Es más, nosotros creemos que no estamos en el evangelio del perdón, estamos en el evangelio de la gracia. Por eso hay personas que viven pidiendo perdón, pero nunca avanzan, siempre están en el mismo problema. No estamos en el evangelio del perdón. Antes, cuando teníamos la cena del Señor, estábamos media hora pidiéndonos perdón. Para la semana, para el mes que viene, la próxima cena del Señor, otra vez volver a pedir perdón. Y encima vos estabas con los ojos orando así, de pronto se te paraba un santo delante tuyo y vos abrías los ojos y te decía, vengo a pedirle perdón. Oh, pero si yo te amaba, ¿de qué? Y porque yo lo critiqué. Y usted decía, yo le agarré una bronca. Este me ha criticado mientras yo lo amé tanto tiempo. Dígame si no le pasó eso. Y usted que lo abrazaba, lo quería, le invitaba a comer y el tipo, como dijo Johnny, el guanaco andaba por ahí hablando mal de vos por todos lados. Y encima se te para adelante. No, nosotros no operamos en el evangelio del perdón, operamos en el evangelio de su gracia. Eso es lo que asegura que termines tus días
en gozo sobre la tierra. Eso te asegura que vas a avanzar conforme al propósito eterno. Eso te hace vivir sin deudas. Eso te hace vivir una vida que vas a concluir dándole gracias a Dios, porque todo lo que Dios te encomendó no fue tu idea, sino que Dios lo hizo. Te hizo partícipe de este evangelio de gracia, porque tus días van a terminar en gozo, en alegría, dándole gracias al Señor de todo lo que has vivido. No te estoy diciendo que te vas a morir mañana. Lo que te estoy diciendo que este es un proceso de vida que vamos caminando en el Señor. Porque también es un proceso. Yo estoy más cerca que usted, pero estamos disfrutando este tiempo en el Señor. Y es un tema también que tenemos que solucionar, la muerte. Porque el apóstol Pablo dice, estar con el Señor es mucho mejor. ¿O no? ¿Cómo explica el apóstol? Entonces, es mejor. Pero hay algo que me encanta de Pablo. Y como dice el apóstol, esto es barbarazo. Pero dijo, me voy a quedar por casa de ustedes. Porque dice, estar con el Señor es mejor. ¿No estaría mejor usted estar con su esposa ahora? ¿Con su esposa? ¿Con tu esposa? Pero por causa del Señor y de los santos que están acá, estamos disfrutando. Aunque mi esposa te puede llamar y dice, ¿qué te pasa? ¿Te olvidaste de mí? No. Pero por causa de los santos, ¿se da cuenta? Y esto es maravilloso. Pero estar con el Señor es mejor. Lo lindo es que cada día estamos en Él. Cada día disfrutamos su gracia. Cada día disfrutamos su amor. O sea, la gracia trae una nueva realidad en los vínculos. Mira lo que dice Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Sed agradecido. Esta palabra sed agradecido debería ir primera, pero está al final, porque la vida de gratitud es la que te va a abrir todas las puertas, es la que va a habilitar un nuevo tiempo. Ahora, la iglesia se edifica como casa espiritual solo por medio de los vínculos también. Necesitamos vínculos. Cuando hablamos de tolerar o hablamos de soportar, solo se puede soportar a menos que el vínculo sea amor. Dice que somos edificados por medio de este vínculo que es el amor. ¿Y quién es el amor? Es Cristo, es su Hijo. Entonces, Cristo es el vínculo de la paz en la que podemos soportar todo. Cristo es el vínculo de la paz en la cual podemos soportar todo. Por eso podemos edificar con gente que está en paz, que está en la paz de su Hijo, en el reposo. Mira lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Por eso que este tiempo del Señor nos revele su gracia, nos revele cómo y solamente por medio de su gracia podemos expresar estos vínculos. Romanos 14:19 dice, así que sigamos, decirle que está al lado, hermanos, después de este evento, después de este encuentro, sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y a qué más? Hay una palabra ahí que está metida y que es tan importante. ¿Y a qué más? Y a la mutua. ¿Mutua qué? Edificación, dependiente e interdependiente, pero nunca independiente. A la mutua, nos edificamos mutuamente el uno al otro. Lo que Dios ha depositado en tu vida me hace mucho bien. Por eso no solamente tenemos el evangelio de la gracia, sino que tenemos el evangelio del Hijo. Y hay otras expresiones del evangelio, no voy a entrar en eso. Por eso todo lo que llamó, dice Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de ¿quién? De su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El evangelio de su Hijo es la enseñanza puntual de cómo servir a Dios en el espíritu. El evangelio de su Hijo es la enseñanza puntual de cómo nosotros podemos servir a Dios en este evangelio. Esto no es un versículo, porque si fuese un versículo no existiría un evangelio. Existe un evangelio porque el evangelio es la estructura de Cristo y de cómo esto se cultivó en Él.
Esto explicaría que Jesús dijo en un momento: en tus manos encomiendo mi espíritu. Me rindo, me entrego, porque estoy en tus manos. Por eso nosotros necesitamos edificar en el Evangelio de la gracia, por medio de su gracia, que nos ayuda a lubricar y entender que todo el potencial por medio de su gracia se lleva a cabo y cumplir así lo que Dios ha hablado de cada uno de nosotros. Y necesitamos servir en el Evangelio de su Hijo para que realmente podamos operar conforme a la gracia que ha depositado. Segundo o cuarto punto, no sé cuál voy, pero ya estoy terminando. Necesitamos edificar con gente del Espíritu. La confirmación de la gracia está bien, pero esa gracia nos ha sido dada para que podamos confirmar a otros. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo cuando leímos en el libro de... No está acá, no se puede poner, ¿no? Pero dice así: y como me es justo sentir ¿de quién? De todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, ¿y qué más? Y la confirmación ¿de qué? Del Evangelio. Entonces nosotros necesitamos entender que solamente podemos edificar con aquellos que realmente han sido confirmados en esta verdad presente en Cristo, que esto trae como una seguridad, un blindaje, para que lo que edificamos es conforme a un diseño que todos estamos viendo, de parte de Dios, para que esa edificación tenga trascendencia eterna y permanezca en momentos que nos tocan vivir. Entonces, qué bueno que nosotros necesitamos ver esa confirmación, porque somos participantes de su gracia. Dice Pedro, que nosotros somos piedras vivas que participamos en su construcción. Nosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa, ¿cómo? Espiritual, para ofrecer ¿qué? Sacrificios, ¿qué más? Agradables a nuestro Dios. Somos piedras vivas. Dios nos ha hecho por su gracia participantes de esta gracia para ser edificados como piedras, diga, piedras vivas. Entonces, quiero terminar con unos detalles que están en el libro de Pedro, en Primera de Pedro. No tenemos acá ahí, si se pudiera poner sería genial, pero leemos en capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer todo y sé que me quedan 7 minutos. Va a ser Primera de Pedro 5:1. Y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Se me fue acá, perdón. Y si alguno puede seguir leyendo, el 7. Sí, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué le parece? Echando, porque Él, ¿qué? Y mira lo que dice ahora: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Y mira lo que dice acá: más, vamos a decirlo todo fuerte ahora, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿En dónde? En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él, diga Él, no Gabriel, Él os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para terminar, se lo digo rapidito: somos sostenidos por su gracia y por su amor. Y lo primero que queremos ver, dice testigo. Un testigo no solamente es un mártir, sino un testigo de su gracia es alguien que puede ver.
Si usted sale de acá hoy y ve un choque, si vos dijiste, en los aviones dice que los médicos, ¿no? Cuando dice un médico, dice, no, yo no digo nada, porque si digo un médico es capaz que me hagan bajar con el enfermo al hospital y yo estoy yendo a Miami. Nosotros somos testigos de lo que hemos visto. Entonces, un testigo de lo que está viendo por parte de Dios, que tiene no solamente una responsabilidad, sino que entiende que lo que hemos visto de Dios lo tenemos que comunicar, lo tenemos que transmitir. Un testigo, también la palabra martureo, que habla de mártir, pero yo quiero ver un testigo es a quien que ve. Entonces, un edificador de la gracia, un edificador de la gracia es un testigo de Dios, es alguien que ha podido ver. Nosotros somos testigos de los padecimientos. Se lo digo más rápido. Dice la palabra de Dios, no por coacción, sino dice que tiene una, buena disposición. No tenemos el texto acá, si no sería más fácil. Es una buena disposición para caminar, no forzados. Esto, como bien nos hablaba nuestro amado pastor, que nos hablaba acerca de fuérzate en la gracia, no es algo forzado, no es algo de una imaginación, no es tu genialidad, no es mi genialidad, es su gracia que opera en nuestra vida, es una disposición, no es una coacción, sino es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios en nuestra vida, es el operar de su gracia en nuestra vida. Jesús fue muy claro, no tuvo problemas con la familia, pero en un momento lo vinieron a ver a Jesús. Dice, Jesús, te busca tu madre, te buscan tus hermanos. Y Jesús señalando, dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino todos aquellos que hacen, que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Eso estaba hablando de quién lo representa. ¿Quién representa? La iglesia es una representación, somos una embajada ambulante que andamos por todos lados, que tenemos realmente la vida de su Hijo y que tenemos una disposición que no parte de nosotros, sino desde la vida de Dios en nosotros. Digan, no somos forzados, estoy en el versículo 2, no somos forzados, sino que esto es por gracia. Tercero, nosotros entendemos que un edificador de la gracia tiene un llamamiento y debemos identificar llamamiento de asignación. Nosotros entendemos que tenemos una asignación ministerial, un trabajo que Dios, pero tenemos un llamamiento y en la Biblia está lleno de llamamientos. Hemos sido llamados a ser santos, hemos llamado a la comunión de su Hijo. Tenemos un llamamiento, entendiendo que un llamamiento tiene que partir de su voluntad. No es un llamamiento que yo tengo, significa que no es un mero llamamiento, es un llamamiento a su obra, es un llamamiento a conocerlo a Él, es un llamamiento al conocimiento de su Hijo. Dios nos llamó a que estemos con Él. A mí me encanta Moisés cuando subió al monte y el Señor le decía, vení, estemos un ratito más. Y Moisés, me imagino como yo, tengo que ir a dar la nota y el Señor dice, quiero que te quedes acá. Tranquila, quédate conmigo. Y dice que cuando Moisés bajó, ¿qué es lo que quería? Que esa gloria no se vaya, y se la tapó. Dios nos ha llamado no a su intimidad porque ya estamos en Él y disfrutamos cada día 24/7, pero que poder disfrutar este llamamiento. Dios no te llamó a hacer, te llamó a ser, te llamó a ser su hijo. Te llamó a la comunión con Él, a estar con Él, a disfrutarlo. Me queda 1 minuto 50. Esto no es por fuerza, esto es con una voluntad, con la voluntad de su Hijo. No tenemos todo el tiempo, pero entender que Dios nos ha llamado a su voluntad. Esto nos habla de que, nos habla el 5, nos habla de un afecto, un edificador. Es una persona que no está movida por afectos humanos, está movida por los afectos del Padre, por amor de Él. Con cuerdas de amor, decía el profeta, el Señor nos atrajo. Es su amor que nos cautiva, es su amor que nos lleva, es su amor que nos gobierna. Ahora, mi hijo se está yendo a España, yo no lo voy a poder ver, no lo voy a poder acompañar al aeropuerto. Y dice, papá, no te hagas problema, esto es lo que hemos escogido. No sé si nos vamos a ver de acá a 1 año, pero yo me voy a un lado y vos te vas a otro. Esto es lo que Dios, su amor. ¿Sabés que tu hijo te diga, anda tranquilo? Tus nietos, tu familia
porque hay un amor mayor. Y voy a decir algo fuerte, el único adulterio que Dios permite es que cuando vos entres a la pieza y encuentres a tu esposa diciendo, te amo más que el que entró recién, y no hay celos, y que vos te puedas sumar a esa oración y decirle, te amamos, Señor. Es tu amor, es tu gracia que lubrica nuestro matrimonio todos los días, porque somos diferentes, y cuando nos vamos poniendo más grandes somos muy diferentes, pero su gracia opera y trae. Yo siento en matrimonio un tiempo que, ¿sabe qué? Se dice que lo que más tocado de un auto está más gastado es donde, no sé, ahora no es tanto así, pero antes era la temperatura, porque a vos te gusta el frío y a tu mujer dice calor. ¿No te pasa eso? Es que hace calor, es que yo tengo frío, es que siempre lo tengo que bajar. Dios está lubricando con su gracia nuestras casas, que es Cristo en nosotros, es el vínculo que va a sostener la edificación. Un vínculo en ingeniería soporta. Acá tengo ingeniero, no puedo hablar. Soporta. Y este vínculo es amor, que nos ayuda a soportar. No te divorcies, no te vayas, porque lo que Dios nos ha dado es su afecto. Y por último, Dios nos ha dado, dice, con ánimo pronto. Eso nos habla de su animosidad. No te estoy hablando al ánimo, sino te estoy hablando a lo que Dios nos ha animado en su Hijo. Dios nos ha llamado a ser de Él. Dice que Dios nos llamó a que seamos de Él, a ser santos, a ser de Jesucristo. No te llamó a ir a predicar, te llamó a ser de Él, a ser de Jesucristo. Póngase de pie. Tendría más, pero quiero dejarlo ahí. Levanta tus manos. Se terminó. Una oración de 0 minutos. Decirle gracias, Señor. Y quiero que le haga la oración de 0 segundos. Te amo. Por eso el Señor le dijo a Pedro. Yo creo que cuando Pedro escribió esto se acordó cuando el Señor le dijo, Pedro, hey Pedrito, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y yo te quiero preguntar, Juan, ¿me amas? Apacienta. Por eso Pedro dice, yo también, anciano, entre. Los edificadores no andan sobre, sino entre. Pone la mano el que está al lado. Oro por Jorge. Jorge tiene el nombre de mi amado hermano Jorge. Señor, gracias. Entre. Tú estás entre y nosotros también. Y en nosotros. Y somos edificados uno al otro en este vínculo de la paz, en este vínculo perfecto que es Cristo en nosotros. Que eso se pueda ver, que nos volvamos tan fuertes en esta interdependencia, que la gracia siga lubricando y edificándonos, para que estas fricciones hagan que podamos ir más rápido, a mayor velocidad, derribando todos los miedos, todas las ilegalidades de nuestros sentimientos, para que quede, Señor, lo que es perfecto, lo que es puro, lo que viene de ti. Es tu amor, Señor. Amén. Amén.